me conoce como Gato Villegas, ¿sí? Así me dicen desde chiquito, así que o sea, no me es extraño que me digan gato. Ya. Lo extraño a veces cuando dicen mi nombre, que es Giovanni. Así dice en la cédula de identidad. Pero desde chiquito me decían gato, entonces yo me presento como Gato Villegas. Mi página web es gatovillegas.com, así directo. Yo comencé en la foto, digamos, ya como seriamente, comencé a estudiar como a finales del 96, el 97. El primer acercamiento que tuve con las cámaras fue cuando era súper niño. Fue en un paseo familiar cuando yo tenía 6 años. Mi hermano mayor concursó en mi barquito de papel, se llamaba ese concurso. Y se ganó, el premio era un crucero a Galápagos. Y nos fuimos todos a Galápagos, o sea, mis 3 hermanos de mi mamá. Mi familia, mi mamá tenía una Olympus telemétrica. No, mentira, una Yashica telemétrica. Entonces cogí la cámara y digo, ay, qué bonito esto. Me gustaba el enfoque del telémetro, ¿verdad? Que te da esta imagen fantasma de color ahumado, un foco manual, ¿no? Mi primera foto fue desde el barco hacia una isla. Ya cuando comencé a estudiar comunicación, me metí más en temas de foto, cosas así, pero que veíamos como muy superficialmente en la carrera. Mi énfasis fue video en la universidad y como a la par, casi al principio de la universidad, comencé ya a tomar el primer curso de foto. Mi primer profe, Antes de pasarnos a tu universidad y esto, esta cámara que tenía tu mami, ¿por qué? O sea, ¿ella también tenía algún interés en la...? O sea, verás, mi vieja cuando era niño tenía un almacén que vendía electrodomésticos. Y yo me imagino que esa cámara viene por ahí. La verdad, nunca he preguntado el origen de esa cámara. Y bueno, el otro acuerdo así súper cierto que tengo es que típico así venía Navidades y la típica que había antes muchísimas señoras, amigas de mi mamá que viajaban a Estados Unidos y ustedes traían un medio Nueva York así, venían a vender cosas acá. Entonces por Navidad me acuerdo mi mamá me dijo, vamos a ver ropa por Navidad. Entonces así como chévere. Entonces yo lo que vi era una cámara de estas Pocket instantánea. No instantánea, era una Vivitar que tenía, claro, para ese entonces era un zoom brutal, ¿no? De negativo igual. Yo le dije, mamá, esto es lo que yo quiero. Y me dijo, venimos a ver ropa. Y yo, no, yo no quiero. Pero lo chistoso del asunto es que la cámara esta era de la señora de amiga de mi mamá que vendía ropa. Y entonces la decía, no, pues que eso no está de venta. Entonces le digo, pero, o sea, como... Navidad. Así le puse ojitos de niño, digo, pobre. Y le vendió a mi mamá, no sé a cuánto, no sé cómo, o sea, eso sí, la verdad, ni idea. Y ahí comencé a disparar. Me acuerdo que ibas a estos almacenes que te vendían las cajitas de esta película, que venían como 10 rollos, no sé qué, entonces iba. Muy próximo a eso hubo ya el paseo de fin de año al colegio y claro, yo llevé así como a la vieja usanza, full rollo. O sea, ya para el colegio tú ya estabas ya metido. Pero en realidad era lo como, que hacías. sí, era como un hobby en realidad. O sea, me gustó mucho esto de disparar. Entonces regresé, revelé los rollos, putas, todavía tengo guardadas sí, montañas de fotos de esa época que eran fotos de paseo de colegio, o sea, los amigos chumados, de haciendo huevadas. Y claro, el revelado ya salió más o menos. Entonces mi mamá me dijo así como que, no, me quedo viendo así como, está bonito eso, pero ya. Cuando ya terminé el colegio y entré a la universidad, me di cuenta que eso era como, o sea, que me estaba llamando mucho, mucho la atención. Apareció otra cámara en mi vida, así que estaba como súper nueva, que es una Minolta X370 manual, que es como de lo que investigaba en esa época, era un modelo que emulaba la Leica M4. Y a mí me gustó, de hecho todavía tengo esa cámara y todavía disparo, ya esporádicamente en 35 blanco y negro. Y tomé el primer curso ya con eso. Mi primer curso fue con el Iván Vallejo, el andinista, porque él daba clases de fotografía en ese entonces del Instituto de Educación Continua de la Politécnica Nacional. Entonces fue el primer curso, me enganché, me quedé con muchas inquietudes y a partir del 97 ya me metí como a una formación. O sea, ¿a qué momento tú dijiste, bueno, pasó de ser hobby a hacer algo que voy a hacer? O sea, verás, ya a la par de la universidad comencé también a trabajar en productoras y me metí en el mundo del video. O sea, de hecho estuve metido en el mundo del video casi desde la escuela porque el esposo de mi prima era periodista y yo me colaba a las producciones. Después trabajé un tiempo en productoras, en televisión. Entonces comencé a trabajar en comunicación organizacional.
ganaba bastante bien, pero no me gustó. O sea, no me gustó el tema de estar encerrado. Al poco tiempo yo pedí unas vacaciones, no estaba ni un año, pedí de vacaciones, viajé con una seria intención de estudiar cine y fotografía documental. Entonces fui a parar a La Habana porque ya había conocido algo antes. Y después cuando regresé quedé como varado porque lo que tenía claro es que no quería volver a trabajar en oficina por lo menos. Y yo ya había vendido algunas cosas para revistas, hecho algunas cosas como pequeñas, ya me habían contratado para hacer otras cosas. Hubo una época que estuve así como en el limbo, como que recibí una oferta para volver a televisión. No me resultó tan atractiva porque el horario era como súper fuerte y la paga no era tan buena. En esto de la televisión, ¿qué hacías exactamente? Postproducción, básicamente trabajé en postproducción. Y después me interesa mucho la parte técnica, entonces a mí no me importaba ser ayudante del eléctrico, del iluminador, cosas así, porque me encantaba esas cosas, estar cableando y cosas así, pues, me parece como alucinante. Y de ahí lo último que hice como en productoras fue de figurante en producciones para gringos para que aprendan español. ¿Hacías algo de fotografía en ese entonces, aunque sea el tras cámaras, alguna cosa así? No, o sea, yo lo que hacía era como, en ese entonces mi fotografía era mucho, allá no llevaba cámaras. Yo era el típico cazador de imágenes, o sea, que salías a documentar cosas. Siempre en ese entonces trabajaba en temas muy recurrentes, que eran los típicos temas actuales, ¿no? O sea, fiestas populares, la calle. Ya me comenzaba a interesar ciertos temas, entonces tengo como los primeros disparos. O sea, tú te organizabas, no ibas a ver qué hacías, sino te organizabas con diferentes temas que querías cubrir, alguna fiesta y te preparabas para ese tema. Sí, teníamos un calendario siempre, porque, o sea, ya después salía solo, pero luego o sea, también teníamos un grupo que éramos como, que coincidíamos todo el tiempo fotografiando, o quedábamos de acuerdo para fotografiar, entonces teníamos una agenda anual. Tú hablas mucho de tus hermanos, ¿tú eres el menor? Soy el menor de 3, o sea, yo soy el tercero. Siempre tuvieron cierta influencia y en este caso incluso te ayudaron a traer las cosas que querías. Mi otro hermano fue fue clave porque digamos eso fue bien chévere, porque, o sea, descubrir ese principio de luz me ha ayudado también mucho como enseñar fotografía, porque, o sea, ir armando tu ampliadora y ver que pusiste una cosa mal y la imagen se proyecta mal y así darte cuenta así como qué carajo es pasó. Entonces vuelves a armar y ya ves que está bien y lo que no mismo pues le preguntaba a Guillermo. Todos esos juegos previos me han ayudado mucho también para tener claro cómo explicar cosas, porque, o sea, lo digital es increíble, me parece que o sea, me encanta lo digital, pero hay algunas cosas que son como medias abstractas, o sea, decir, bueno, la imagen, y aquí, o sea, pues, ya, listo, esto está la imagen. Justo eso te iba a mencionar, o sea, tú mencionas mucho la parte de la producción de la foto, eso ya no hay. O sea, sí, no, o sea, te roba si es que vienes desde el principio previo, porque dices, o sea, caes como justo en ese estado romántico, ¿no? Así como, es que la imagen era así, cuando revelabas y la sorpresa, que no sé qué. Y entonces en ese sentido sí, pero generacionalmente no, porque por ejemplo mi hijo, él dispara y sale la foto y es la misma sorpresa que veías, ¿me entiendes? Entonces él, pues bueno, capaz que porque tiene un taita que hace ese tipo de cosas, alguna vez verá el proceso clásico, pero con estas generaciones ya son otro feeling, ¿me entiendes? Entonces el feeling está en editar la foto en un dispositivo, ya ni siquiera en computador, sino en un dispositivo. Porque puedes llegar a la imagen como quieras, incluso generando una imagen, ¿no? O sea, estas imágenes de modelado en 3D, que ya la cámara ya no funciona para nada, todo es generación de imagen a través de bits, vectores y no sé qué. Pero sigue siendo un lenguaje visual y eso me parece que es como una categoría mucho más importante darle peso. Ahora, tú te expresas así porque tienes muchísimo conocimiento de lo que estás haciendo. Mucha gente que está comenzando, pienso yo que se va a una tendencia más yo siempre digo de brillos y colores, o sea, lo que tú ves ahora en el teléfono y los filtros y demás es brillos y colores, y te estás olvidando de composiciones, te estás olvidando realmente
de decir qué es lo que quieres hacer, del mensaje de la fotografía y todo, y la gente que escucha el podcast quiere llegar a ese nivel siguiente, o sea, decir, bueno, ya me gustaron las fotos, ya pasé por los brillos, por los colores, quiero hacer algo más. ¿Qué tú puedes recomendar adicional? Lo básico es estudiar, ¿no? Tener conocimientos, pero ¿cómo pueden hacer el salto ahorita de pasarse de estar viendo solo colores y filtros y demás, a querer empezar a entender fotografía, composición, una idea de lo que podrías hacer, cómo podrían ellos, si es que solo tienen un celular o tienen una cámara, cómo empezar a olvidarse de todos sus colores y cosas y empezar a ver un poco más allá en las fotos? Primero matar el HDR, primero desterrar el HDR. O sea, verás, hay una cuestión. Y es que, o sea, estos dispositivos tienen su lado A y B. O sea, el Internet es una herramienta genial, maravillosa. Es como la biblioteca más grande, amplia y anárquica del mundo. Desde gente que controla mucho lo que quiere producir o quiere que te enteres, y gente que dice, vean, en realidad está por acá, cosas así. Entonces, pero básicamente creo que es el tema de la curiosidad. La gran mayoría de tutoriales en YouTube, bueno, un millón de páginas que hay ahora, se concentran mucho en cuestiones técnicas. Entonces, por ejemplo, estos dispositivos y ciertas aplicaciones te llevan a una moda. Y mucha gente dice que esto es terrible, que no sé qué, pero o sea, en realidad siempre ha sucedido. O sea, son tendencias del mercado y eso hay que entenderlo, creo que súper bien. Entonces eso me parece clave. O sea, ver otras cosas, experimentar otras cosas. No ser ortodoxo, no casarte con una cosa. Por ejemplo, Man Ray, que es más conocido como fotógrafo, pero el man hizo escultura, era inventor, su famosa máquina de fumar, hizo escultura, pintura, o sea, hizo cosas increíbles, perfeccionó el tema de la solarización. Y su obra es como súper versátil y sigue siendo como bastante moderna porque él fue súper inquieto, ¿no? No se casó con nada, experimentó. Y yo creo que cuando ves todo este panorama, o sea, cosas que te van alimentando, comienzas a sacar más inquietudes y puede ser que sigas haciendo HDR, lo puedes hacer algo como mucho más interesante cuando tienes una alimentación, y esa alimentación puede venir hasta no sé, hasta de Corín Tellado y Arjona, o sea, cualquier cosa te puede servir, porque esos son finalmente detonantes. Y lo que a mí me resulta interesante de estas herramientas es que todo te llega a simplificar, ¿sí? O sea, puedes producir una imagen, editar una imagen y poner a circular una imagen con un solo aparatito. Antes tenías como toda una cadena de aparatitos. Eso es lo chévere de las herramientas, que te posibilitan ir a otros lugares, ser curioso con algunas cosas, pero el tema básico es la alimentación. Literatura, cine, teatro, ir a talleres. Hace un rato me preguntabas cuál es la diferencia de ese entonces cuando yo comenzaba y ahora. Las diferencias son abismales, ¿no? O sea, ahora tienes acceso a un millón de cosas. En mi época los accesos eran como más restringidos. Ahorita, por ejemplo, tengo una coyuntura muy específica que me escribe la organización de los masterclass de WordPress Photo para que haga una nominación de fotógrafos jóvenes. Y yo encantado la vida, ¿sí? Entonces yo me empecé a puchar, o sea, imagínate nosotros cuando que es un tema recurrente de conversación con otro gran amigo que es fotógrafo que ahorita vive en Berlín, en Alemania. En la parte esta de las clases que tú estás mencionando, si es que alguien tiene alguna duda, más o menos tú, ¿qué guía les puedes dar de clases? De pronto no la de ahora, pero quieren aplicar para próximos años, o sea, ¿qué deben ir haciendo? ¿Qué deben ir preparando? Porque ¿qué es lo que pasa ahorita con muchos fotógrafos nuevos? Tienen un portafolio de 100 imágenes donde todas son de diferentes cosas. Sí, ese es un problema, no aquí, en todo el mundo, creo. ¿Qué recomendarías tú para que alguien se pueda hacer un proyecto? Ya te digo, de pronto saber que hoy hay una posibilidad de hacer clases y dices, bueno, quiero hacer algo para de aquí a un año poder aplicar a lo mismo. ¿Qué recomendarías tú que se haga? O sea, primero eso sí implica una cuestión como súper de disciplina. Sí necesitas ser como riguroso en el sentido de decir, bueno, voy a hacer este tema y ya pues, o sea, vamos. ¿Sí? Pero es como asumir ese compromiso, decir, bueno, yo voy a hacer este proyecto y lo voy a desarrollar en X tiempo teniendo una cierta planeación. Lo que acabas de decir tú también, o sea, el saber que no es que si yo quiero hacer un proyecto tal, tengo que buscar ahorita quién me pague para ese proyecto, sino que uno debe buscar otra forma de ingreso, sea con tu misma otro tipo de fotografía, sí, lo que sea,
para poder lograr el proyecto que quieres, ¿no? Claro, ahora, incluso si quieres pedir financiamiento, porque ahora igual a través de redes puedes pedir un financiamiento participativo, pero necesitas mostrar qué estás haciendo, pues, o sea, vos puedes tener la mejor idea del mundo, pero por ahí no sabes cómo, o todavía te falta pulir mucho tu estética, tu visión, y etcétera. Entonces, la gente todos estos proyectos de financiamiento necesitan ver algo concreto. Entonces necesitan ver, no sé, el borrador de tu proyecto, ¿sí? O sea, 3, 10, 15 fotos, decir, vean, esto es, por aquí va, Y eso implica un tiempo que en realidad ya va a ser dependiendo de qué tan talentoso sea cada persona, pues, ¿no? O sea, ahí sí hay gente que, pucha, en un mes tiene un temón armado, así que dices, pucha, ¿cómo lo logró? En mi caso yo necesito mucho tiempo para trabajar. Mis proyectos son largos, ¿sí? Porque mis procesos son lentos. Los proyectos que ya quiero terminar, el uno voy 4 años, el otro como 3 años. Entonces es como ir trabajando de a poco. O sea, debes tener claro qué contar, ¿sí? Porque justo el problema que vos mencionas es como súper, o sea, es como el problema más grave que tienen un montón de fotógrafos, y es salir a cazar imagen. Entonces tienes temas aislados, tienes fotazas aisladas, pero el rato que quieres contar algo, ahí tienes tu piedra de choque, ¿ya? Porque estas aplicaciones lo que quieren mostrar es cómo cuentas cosas. O sea, no es gratuito que ahora uno de los temas que están súper posicionados en todo lado es el storytelling, ¿no? Entonces necesitas contar cosas. El tema de que esa vieja idea de que una imagen te dice más que 1000 palabras, no sé qué, no sé cuánto, eso es falso, total y absolutamente. Que por ejemplo la imagen siempre te va a decir cosas y que la imagen siempre va a comunicar, y eso depende mucho de los contextos personales, contextos de la foto y contextos en los que esté inserta la foto. Entonces la foto te va a contar millón cosas dependiendo de su contexto, o no te va a contar absolutamente nada, porque son mundos diferentes, son culturas diferentes, son formas de entender el mundo diferentes, son cosmovisiones diferentes, y eso hace que veas las fotos de una forma diferente. Entonces eso es bien interesante, pero básicamente es eso, o sea, tener súper claro qué quieres hacer y qué se hizo sobre el tema para ver si es que logras proponer una nueva arista. Esa es una clave muy importante, ¿no? O sea, no tratar de descubrir el agua tibia, ¿no? No, ese es otro error que cometemos muchas personas, ¿sí? Es como, voy a hacer tal tema, no, pero es que va a ser el tema revolucionario. Entonces estás como tan sobrecargado o tan como puesta esta idea de que es que tiene que ser un temón, que te olvidas de lo básico que es fotografiar. Pero lo clave es generar contenidos, y esos contenidos tienen que ponerse a circular. Y esa es también otra posible ventaja de las redes, ¿no? O sea, del internet en general, que te permite poner a circular en lugares especializados y en otros lugares, y tener claro que ese poner a circular implica cosas. Y yo creo que también hay que ser como súper responsables consigo mismo para decir que no siempre vas a recibir flores, ¿no? En clase yo suelo decir, si quieren alimentar su ego, presenten sus fotos a familiares o novios, porque les van a echar el flores. mejor del mundo. Claro, entonces, tus papás te van a decir, puta, qué bestia, qué talentoso, y wow. No hay mamá que te va a decir que eres mal fotógrafo. Gracias, a menos que tengas una mamá fotógrafa y te cague la vida. Y en este tema, tú que eres el que conoce mucho en la parte de comunicación, a mi visión personal, los latinoamericanos nos gusta mucho el drama. Se ve en el cine y yo lo veo en las fotos, mi apreciación personal. Siempre tratamos de mostrar la parte cruda, la parte hasta cierto punto triste. Ojalá esté muy equivocado en eso, pero es mi manera de ver. A nivel mundial estoy viendo que, por ejemplo, un grupo tan conocido como Magnum pide a la gente que dejen de mandarle fotos de niños amputados, de cosas de guerra, que si bien esa fue una narrativa que tuvieron, ellos no quieren ser conocidos como eso, o sea, como fotografía de cosas totalmente trágicas. Y están intentando, inclusive a través de las redes, publicar fotografías de otro tipo que manden otro tipo de mensaje. Uh-huh.
¿Cuál es tu apreciación en cuanto a cómo mostramos las fotos en Latinoamérica, en cuanto a los temas? ¿Te parece que es algo así dramático, siempre queriendo ir a lo triste o no? Pero yo creo que ahí hay que, o sea, tienes razón en lo que dices, totalmente. Sí, hay mucho drama, pero también es que el drama está pedido por los medios. Y eso es como justamente una de las cosas que creo que tiene que ver con las modas que te ponen. Una discusión súper común, súper común en gente que hace fotoperiodismo. Y bueno, yo soy de los que divide el fotoperiodismo del documentalismo. Para mí son dos cosas absolutamente diferentes, ¿no? Una de las discusiones muy claves es, o sea, pucha, hice un material increíble no sé, del Carnaval de Río, ¿sí? Como todo el mundo conoce el Carnaval de Río de Janeiro. Y fuese unas fotos súper bacanas, pero ¿qué me piden los medios? La garota que está buena, ¿sí? O sea, exuberante, mostrando todo lo que puede, cosas así, ¿sí? Porque el cliché es lo que vende, ¿sí? Ahora, ¿quién ha alimentado ese melodrama? Precisamente son las grandes industrias de la información, ¿sí? Para mí no comunican, informan, que eso es otra cosa, ¿sí? O producen, ponen a circular contenidos. Y esos contenidos son melodramáticos. Y eso ha hecho que sí se alimente un cierto cliché sobre la mirada latinoamericana. Es cierto que Latinoamérica es bastante pasional, pero también es pasional en muchos niveles, ¿sí? Porque la pasión en las tierras altas es diferente que de la pasión de las tierras medias y la pasión del Caribe y la pasión de las costas sur. Entonces, hay muchas formas de pasión y además yo creo que meter en un solo saco a toda América Latina es un grave error, ¿sí? Porque, por ejemplo, tienes casos emblemáticos como cierta parte argentina que es absolutamente europea, cierta parte chilena que es absolutamente europea, ¿sí? Cierta parte de Brasil que es absolutamente europea, ¿me entiendes? Y otras sociedades que somos mucho más andinas y como se dice en Colombia, son afectados en el sentido que son como, es que yo soy de origen europeo, indio ni cagando, o sea, nada que ver, ¿no? Entonces asume ciertas cosas y ciertos como componentes, ciertos como formas de ser y lo que consideras que es correcto, ¿sí? Y eso hace que se produzcan igual una infinidad enormes de visiones y versiones de lo latinoamericano. Y algo interesante que propone alguna gente, y hace poco estuvo por acá Alejandro Castellanos dándonos un seminario sobre esto, y es que hay algo que es una coyuntura política como muy singular en América que no se dio en Latinoamérica, que no se dio en ningún lugar del mundo, que fue 60, 70, que era esta idea de la revolución, ¿no? y de las ideas de izquierda y no sé qué, y hubo como un gran como conjunto, un gran conjunto de gente que trabajaba a un nivel común, y en ese entonces era muy necesario producir estas versiones de las sociedades empobrecidas, pues porque había que contarlo, ¿sí? Y una discusión que no va a tener fin porque tiene que ver mucho con la ética es, bueno, ¿seguimos contando sí o no? Los fotoperiodistas pues evidentemente lo siguen contando porque creen que sigue siendo necesario, y hay otras gentes que dicen que no porque ya basta, ¿sí? Entonces en esas dos posiciones lo que hay que ver en realidad es qué le mueve a cada uno, o sea, qué interés tiene cada uno por contar esas versiones entre la pasional y no, qué interés hay ahí para ver a dónde quieren apuntar, ¿sí? Entonces me parece que en ese momento transitar en la mitad, regresando a ver a los dos lados, es súper importante porque te permite ver mucho más panorámicamente incluso Latinoamérica. El ejemplo que pones es fundamental porque, digamos, Magnum, que fue justamente uno de los mayores generadores de este tipo de componentes, así como lastimeros y etcétera, a nivel mundial, ¿sí? Porque las grandes figuras de Magnum pasaron por las ciudades mucho más empobrecidas, pero además hay una espectacularidad. Muy pocos vinieron a América Latina, pero fueron a Asia y a África porque son mucho más grandes y eran mucho más vendibles los temas, y hay que decirlo. O sea, hay los diarios de personajes de Magnum lo mencionan,
¿no? Hay que ir acá porque, pucha, es el tema que está de moda. O sea, acá de ley, o sea, esto vendo porque vendo, además porque son unas fotazas, ¿sí? Entonces, en algún momento Eugene Smith decía, lamentablemente la miseria es súper estética. Y es una frase que es cierta, pero es bien hijo de madre, porque dices, o sea, ¿quién produjo eso? Son las grandes figuras del documentalismo y del periodismo. Y salirse de ese cliché es bien complejo porque hay que entender que la imagen tiene un proceso la sociedad tiene un proceso súper lento, en general, de asimilar y luego adoptar. Magnum tiene un punto de giro cuando entra bronqueándose con Bresson mismo Martin Parr. ¿Sí? Cuando Martin Parr entra a Magnum dice, oigan, hay que hacer esto, esto, otro y lo otro, vamos a cambiar, metamos a esta gente, no sé qué. Y él proponía incluso crear galerías, coquetear con el arte y no sé qué. Y ahora Magnum tiene un giro brutal por esa idea, ¿entiendes? Pero tuvo que venir alguien que no tenía, que estaba bronqueado con ese mundo súper clásico, decir, vean, vamos a meter por acá. O sea, ahí explicas por qué es posible, qué sé yo, Anthony de Ágata como staff de Magnum. A mí la obra de este man me parece increíble, me encanta, y claro, no tiene nada que ver con la obra súper clásica de Bresson. Están documentadas las broncas entre Bresson y Martin Parr. Diciendo, o sea, huevón, vos, ¿qué vienes? O sea, vos no puedes venir a decir nada, estás hablando con tonterías. Y ese giro incluso le salvó de la quiebra absoluta. Entonces, esas cosas son interesantes porque, o sea, te muestran que también hay un componente detrás que decide muchas cosas, y es el tema económico. O sea, eso hay que verlo como súper bien. O sea, ahora, la división más importante que le veo yo es la que tú dijiste, o sea, poder dividir entre el fotoperiodismo y la foto documental, digamos. Mucha gente que está comenzando, que tiene un par de años en esto, le llama mucho la atención la fotografía callejera. Y he visto gente muy talentosa, pero que lo único que hace es ir a cazar los borrachitos en la mañana, los niños descalzos, etc. Entonces yo quiero creer que se puede hacer mucho más que eso. O sea, que si tú quieres irte a la parte de vender la foto, de ir a trabajar en el diario, pues conoces cómo es el negocio y tienes que hacer, como tú dices, lo que está de moda. Y normalmente lo que vende es lo trágico. O lo que te pide el editor. O lo que te pide el editor. Y, sin embargo, si es que alguien está interesado en hacer este tipo de fotografías y quiere mostrar un ángulo mucho más alegre y diferente, puede hacerlo. O sea, no necesariamente tiene que ser algo dramático para hacer fotografía de calle. El tema es que ahora nos damos mucho más cuentas de eso por la circulación. O sea, estamos atiborrados de imágenes. O sea, imagen. Yo personalmente, o sea, por ejemplo, ahora encuentro cosas súper interesantes en Instagram, ¿sí? Antes pasaba muchísimo tiempo y horas viendo páginas y blogs especializados y que no sé qué, no sé cuánto, descubriendo autores por el festival que organizo también, ¿no? Pero ahora Instagram es increíble porque tienes cosas, o sea, súper chéveres, desde lo más clásico. Sigo a los clásicos pues para no perder, decir, sí, ustedes están presentes. Hay fotos muy, muy, muy bacanes, pero es eso, o sea, es como lo que cambiaron es la herramienta. Y un poco la discusión está en lo que te decía hace un momento. Es cómo yo me adapto a esta nueva herramienta, pero no es cómo esta herramienta está cambiando todo. Que esa es una discusión, me parece mucho más relevante. Porque lo otro tiene que ver con cómo yo me adapto para seguir vigente o presente en el mercado. Y no es qué hay de nuevo, ¿no? Y por eso creo que no es tan gratuito que los grandes sucesos, incluso en redes sociales de fotografía, sean gente de menos de 20 años. Incluso hay casos de niños que utilizan todas las aplicaciones del mundo para crear imágenes súper bacanas. ¿Sí? Y que te llevan a otra cosa y en realidad estás viendo que es una nueva visualidad y eso es súper chévere, ¿no? Entonces me parece que ahí están como estas nuevas, incluso la nueva fotografía callejera. Hay un tipo que me encanta, que pues por Instagram me está exponiendo en lugares así como increíbles, no sé qué, y el tipo pasó por Ecuador y me entero porque el tipo lo que hace es fotografiar con su teléfono, así, pum, imágenes,
y luego hace fotomontajes, ¿sí? Entonces me llamó la atención porque digo, oye, ese es el panecillo, pues eso es Quito, ¿qué onda? Entonces comienzo a rastrear su perfil y el tipo estuvo por acá, ¿entiendes? Y entonces, claro, como son imágenes súper raras y que no sé qué cosas, entonces también son sucesos. Entonces nuevamente entro al mercado, ¿no? Es como, esto es nuevito, venga, 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 ¿sí? Y paradójicamente, y un poco algo que es como, un poco también que puede como comenzar a contradecir esta visión que producimos, que es lastimera, que sí es cierta, es que ahora los mayores sucesos de todos los festivales de fotografía internacionales son latinoamericanos. Eso es súper bueno porque nos da una visibilidad, todo el mundo se está enterando que hay América Latina, que no solo producimos banano y cacao, que no solo son garbotas, claro, no solo somos indígenas. Eso es súper bueno. El tema es que yo creo que hay que tomar como con pinzas porque sí es un fenómeno muy de mercado. Y los ciclos del mercado son eso, son ciclos. ¿Sí? Entonces, también es en dónde te ubicas en el mundo. ¿Sí? Entonces, también eso te va a dar una perspectiva y una pauta para ver a dónde vas y dónde tu trabajo va a ir también, o qué quieres proponer. ¿Sí? Eso es lo que yo le veo importante. ¿Qué quieres proponer? O sea, en un mundo de imágenes, como tú dices que tenemos imágenes por todo lado y toda imagen tiene su fuerza. Y como fotógrafos tenemos que pensar mucho en eso. ¿Qué queremos decir con la imagen? Que es justamente el tema de esta charla, o sea, la comunicación de la imagen. Todo el mundo puede tener un celular, todo el mundo puede tomar fotos, todo el mundo puede irse al mismo destino. Cada quien va a tener algo diferente que decir con esa imagen y depende del ojo del fotógrafo. Como tú decías, yo también estoy de acuerdo, es imposible ser objetivo porque estamos haciendo algo con una visión y esa visión va a ser la personal, ¿no? O sea, yo le veo muy difícil ser neutro si es que tú tienes una visión muy marcada en algún tema y lo quieres presentar, pues lo vas a hasta inconscientemente presentarlo de la forma que tú lo ves, ¿no? Sea que lo veas de manera positiva o negativa, la imagen va a describir bastante de cómo tú te sientes. O sea, ahí me parece algo súper clave y es, hace muchos años, Pablo Corral dijo en una conferencia, dijo, lo que pasa es que el mundo periodístico y artístico están bronqueados. Entonces a mí me pareció, en ese momento cuando lo escuché, me pareció una afirmación un tanto absurda, ¿no? O sea, directamente no la creía. Ha pasado el tiempo y creo que tiene razón y sigue teniendo razón, ¿sí? Pero y ese es justamente un tema de vinculaciones y posiciones, ¿sí? Hay gente que es como muy, muy radical. Mientras desde los 70s, 80s y la consolidación absoluta de los 90s y lo que estamos viviendo ahorita es la absoluta ruptura de las fronteras de las artes. Hay gente que todavía sigue como creyendo en esas etiquetas, ¿no? Creyendo en esas fronteras y ubicándose con esas fronteras. Entonces está bien saber qué decir y desde dónde lo vas a decir, pero que eso no te imposibilite verle a tu vecino, ¿me entiendes? Es como si yo soy fotógrafo conceptual y digo, no, estos documentalistas ya son una porquería porque todo el tiempo dicen lo mismo, pues sí, pues tienen hasta razón, pero el tema es decir, bueno, ¿qué tomo de aquí o qué tomo de allá? Y nuevamente el mercado nos ha dado un montón de ejemplos, ¿no? O sea, estas campañas de grandes transnacionales de ropa que tienen una estética absolutamente documental, además brutalmente, así como súper sólida, y es marketing, ¿no? O sea, es publicidad. Y también proyectos documentales que tienen una onda absolutamente comercial. El giro también latinoamericano, bueno, no solo latinoamericano, pero el giro que están dando muchos fotógrafos es cómo están contando cosas desde la mentira, desde la historia inventada. Y resulta que está siendo mucho más poderoso que la imagen directa. Y también por ahí puede ser una de las respuestas para Mann, es decir, vean, que hay muchos tratados de psicología que te dicen lo mismo, ¿no? Es decir, vean, o sea, verle al muerto decapitado es impactante, pero ya años de ver eso ya es como cualquier cosa. O sea, esto ya no me daba ninguna atención. Pero luego es como presentas la muerte desde otro lado para que vuelvas a decir, hijo de madre, cierto que vivimos en esto. Cuando yo enseño foto, normalmente la gente te pide recetas. Y entonces nada, pues o sea, es como decir, vean panas de esto, o sea, no vamos a hacer un pastel,
¿Entiendes? Donde en el pastel tienes que hacer esto, otro y el otro para que te salga bien el pastel. Incluso en el pastel le das su toque de 3 minutos más en el horno para que no sé qué. Lo mismo es en la foto, ¿sí? O sea, hay que tener súper claro esto y a partir de esto arma lo que se te ocurra, lo que quieras, lo que sientas, cosas así. Viendo esto, ¿qué nos puedes contar un poco de tus proyectos? ¿Algún proyecto? Tú me dices que te han demorado años. ¿Cuáles son tus preferidos? ¿Todos son lo mismo? Ahora, bueno, mi proyecto preferido, que es por una coyuntura sentimental, es la documentación dentro de casa. Que igual eso creo que nos pasa a todos los padres que somos fotógrafos. Pero acabo de hacer un proyecto que surgió de un encargo, que es como traducir un tema bien complejo, que es el buen vivir, que es un proyecto que viene desde Alemania, que te encargas que traduzcas qué es el buen vivir o el vivir bien en estas... ¿Cómo lo conceptúas? Entonces así como, ¿cómo haces esa cosa? Y al buen vivir lo entendí como lo que mi familia cree que es vivir bien. Y es bajo unos esquemas de ciertos no consumismos, cosas así. Entonces lo que hice es fotografiar las huellas que dejamos en casa, ¿sí? Las huellas de los 4 habitantes de mi casa, que es mi esposa, mi hijo, mi mascota y yo. Entonces era como ese proyecto, o sea, ya lo entregué, se va a exponer el año que viene, pero lo sigo haciendo porque es como, o sea, porque es el proyecto que ahorita más cariño le tengo, además porque es brutal como una personita te cambia el mundo, ¿sí? Y de repente, qué sé yo, la silla se convirtió en un helicóptero, y cómo lo dejó, y dices, pues sí, esto tiene cara de helicóptero, y comienzas a fotografiar eso y cosas así. Entonces es el que más cariño tengo. Y después tengo los otros que ya quiero cerrarlos, que el uno es la exploración entre la persona y personas y personajes, que todos son gays y hacen un show drag. Una de las razones por las que paré mucho de hacer ese tema es porque hubo un boom en la ciudad de este tema, pero todos fotografiaron siempre desde el cliché, desde el show, desde el transvestismo, que lo que te genera eso, es como el cliché. Entonces, desde el principio yo tenía como claro que lo que quería contar era explorar a la persona, entre la persona y el personaje, como esa frontera. Y mis proyectos que tienen gran inspiración documental, pues esa es mi formación, o sea, pues cada loco con su tema, ¿no? Entonces comenzó mucho primero acercándome, conversando con ellos, viendo, o sea, como tratando de percibir cuál era su cuestión al hacer drag, más allá del show y de la posible cosa de ser famoso, que te llevaría fácilmente al tema, que creo que muchos de los temas que se presentaron sobre eso, ese es su enfoque, y hay grandes fotos sobre eso, pero no hay nada propositivo en ese sentido. Comencé a percibir como cuál es la intención de hacer esto, y entonces voy por ahí. Entonces el proyecto ahí tiene 2 que 3 cosas que son como ya son los ejes narrativos y estéticos, pero quiero cerrarlos con unos retratos como muy específicos, que esa es la línea que estoy siguiendo ahora. Pero por alguna razón me inventé todo un aparataje alrededor que resulta el proyecto medio complejo, porque fotografía a través de una cámara. Entonces lo que finalmente termina siendo, o al lente le pongo una mirilla para que veas que alguien te está fisgoneando, porque esa es la idea central del proyecto. Cuando vos ves una foto no te cuestionas, ves la imagen como tal. Entonces a mí lo que me interesa es, desde una idea muy vieja y muy clásica de la fotografía, que la fotografía es un acto voyerista, ¿sí? Inspirado en Helmut Newton, es como, me interesa que los que vean digan, o sea, brother, usted también es un voyerista, por eso la mirilla, entonces tienes la sensación de estar mirando, ¿sí? Entonces esos son esos 2 proyectos que ya quiero cerrar, porque se está convirtiendo en un amor-odio con los proyectos, ¿sí? Ahí has dado muchas guías para quien busca temas, justamente no hacer un tema muy general, sino escoger un tema y a ese tema ponerle ciertas cosas y ciertas condiciones para que todas las fotografías tengan como que
el mismo hilo, ¿no? Es lo que noto importante. O sea, te pones condiciones que sí, se te hace más complicado, se te hace más complejo, pero que el resultado va a ser bastante mejor. Como que todos están dentro de lo mismo, ¿no es cierto? Del mismo encuadre, y no simplemente te dedicaste a hacer, por ejemplo, el show de todo el mundo, de todas las ciudades o alguna cosa así, o solteros de todas las edades, sino que te cierras en un punto en el que el tema se vuelve muy específico. Claro, o sea, es que eso yo creo que le da solidez a tu proyecto. Es como alguna vez la imagen que me propusieron, que me parece genial, que la utilizo mucho en un taller que se llama justamente narrativa visual. Es, te sientas y comienzas a disparar, o sea, quieres un tema, quiero fotografiar, no sé, las manzanas, y comienzas a disparar, manzanas, es esto, otro, sueltos, lluvia de ideas. Después como comienzas a juntar cosas, o sea, porque hay ideas que suelen coincidir, entonces les juntas, pones como en cajoncitos, esto es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Después es como ver qué te interesa más. O sea, esto, no sé, transporte a la ciudad, no me interesa. Agroquímicos, no, si esto puede ser. No sé, consumidores de manzanas, esto está bacán. Y luego le haces un encuadre al tema, porque nuestro acto es de encuadrar. Entonces, cuando ya tienes como ese tema específico, vuelves a hacer el mismo ejercicio y le encuadras. O sea, le haces el ejercicio mental de encuadrar, decir, y entonces de mi encuadre queda esto y el resto queda afuera. Y entonces el acto de encuadrar te delimita. Y la delimitación hace que tu proyecto tenga más fuerza. Esa es una excelente línea, ¿no? de cómo acercarse a lo que decíamos al principio, ¿no? Pasarse de brillos y colores a contar algo, pues buscar el tema, vemos las guías que debemos tener, y de ahí depende de cada quien cómo la quiera contar. Para quien busque ya una guía mucho más profunda, tú das talleres, me dices, ¿cómo se pueden contactar contigo? ¿Cómo es el tema? Yo dirijo una productora que se llama bsfoto.net. Es bpequeñasfoto.net. La productora surgió en el 2000. Y de hecho, cuando compré el dominio de internet, era villegasanchezfoto.net, porque esa era mi página personal. Pero después, como otra de mis líneas de trabajo es la producción cultural, que eso sí me consume un montón de tiempo y dedico mucho tiempo, BS Foto terminó siendo una productora y yo me quedé sin web. Entonces era así como le pedí un espacio chiquito a BS Fotos. Y yo, ¿será que me dejan poner unas fotitos? Y en realidad el gatovillegas.com es, no sé, creo que tiene 2 años, no sé, o sea, pero es muy poco tiempo. Y de hecho ese es un tema, ¿no? Porque generacionalmente mucha gente me cacha como gestor, como productor cultural y no como fotógrafo, ¿no? Entonces, eso en un principio era para mí un súper conflicto. Pero después es como, o sea, esa es mi línea de trabajo también. O sea, cuando me preguntan, ¿cuál es tu principal obra? Y así, mi principal obra, pues la docencia. O sea, para mí es como un eje fundamental porque mi interés es como aportar, ¿sí? Despertar muchas inquietudes y lo principal es no adoctrinar. Yo siempre, el primer día del taller, pregunto, ¿por qué estás aquí? ¿Cuál es tu intención? ¿Sí? En el taller básico te dicen, alguna vez me dijeron, y es la que más me quedó, me pareció súper chistosa, y es decir, porque yo quiero subir buenas fotos a mi Facebook. ¿Ya? Entonces digo, o sea, acá me parece absolutamente válido. De repente la gente puede ser que comience a encontrar cosas más allá de subir una cosa de Facebook. Interesante. En la parte de cultural que mencionabas tú, ¿qué es lo que realizas? Verás, nosotros tenemos como nuestros 2 proyectos que son los insignes, que son Fotodocumental, que es un festival internacional de fotografía, que se hace en años impares. Cada 2 años lo que hacemos es discutir el documentalismo, desde sus formas bien clásicas hasta las rupturas absolutas. Está evolucionando, ¿sí? O sea, qué hay de narrativas, qué hay de herramientas, cosas así. ¿Sí? Y el otro es Fotomaratón, que es un formato concurso que durante 3 versiones lo pusimos muy fuerte en la ciudad. ¿Sí? Que la idea es fotografiar la ciudad aprovechando todo lo que tengas, contar la ciudad pero desde un lado no celebrativo, ¿sí? No es la típica de premio la mejor foto de Quito, del panecillo, que no sé qué, porque eso ya hay un montón, o sea, no necesitas concurso para encontrar esas fotos, ¿sí?
Entonces la idea era proponerle temas a la gente que fotografía específicamente en un tiempo específico para generar cosas específicas. Y el otro componente es trabajar con archivos recientes, o sea, álbumes familiares y archivos ya más históricos. Cuando haces ese cruce comienzas a ver un lado de la ciudad que es más interesante y comienzas a ver cosas, comienzas a ver a Quito más allá del mapa turístico que te dan. Y la otra línea que tenemos es gestión, o sea, hemos traído muestras internacionales, o a veces hacemos asesoramiento, o hacemos planes museográficos, cosas así. Es como ya gestión cultural, porque hice una maestría en políticas culturales, porque me interesaba mucho el tema, y entonces es como que he aplicado mi pregrado, todas estas cosas en proyectos específicos. Para concluir, Gato, ¿cuáles son tus, bueno, me comentas que tu proyecto personal con tu familia es un proyecto que se va a seguir de largo? ¿Qué otro proyecto tienes en mente fuera de eso? O sea, ¿cómo te ves de aquí 5 años, alguna cosa? ¿Tienes algo en mente o vas con cómo te lleve el viento? ¿Cómo es el tema? Yo tengo un cuadernito de proyectos. Llego y me digo, qué buena idea. Comienzo a anotar. Y les dejo. O sea, mi cuadernito de proyectos que ha ido derivando en hoja de proyectos. Antes de un cuadrito, ahora es una hojita. A veces la hojita se pierde. O sea, sé que se pierde en mi espacio. Pero lo que suelo hacer es que luego me encuentro y hago una revisión. Y, esto está bacán. Y digo, no, qué muy mala idea. Y entonces, también por eso mis proyectos son lentos. Porque hago fotos, les dejo ahí y después los retomo. Porque me acuerdo mucho de alguien unos fotógrafos que ahora ya no me acuerdo ahorita quién es, decía, a veces estás como tan emocionado o excitado con las fotos que hiciste que esa emoción no te permite ver tus imágenes. Entonces yo normalmente les dejo un tiempo y luego las retomo, y si es que la imagen me vuelve así como, wow, qué chévere, digo, es una imagen que funciona. Si ya la veo, digo, era como, el momento era más importante que la foto, y disfruté más del momento de disparar que la foto en sí. Eso es exactamente lo que uno tiene que saber diferenciar entre lo que la imagen te representa a ti como recuerdo de lo que hiciste y otra cosa lo que la imagen por sí sola puede transmitir. Claro. Muy importante hacer eso, realmente es otro consejo. No compartir la foto o simplemente imaginándote en lo bien que pasaste haciendo la imagen, sino ver la imagen más allá, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho eso aplico incluso en mi Instagram. O sea, yo no soy de los instagrameros que dan así como 5 fotos, taca, ráfaga, aplíquele filtro, públiquese, porque es como, yo publico después de un tiempo. O sea, hago la foto, dejo pasar unos días, a veces hasta 1 o 2 semanas, y veo la imagen y digo, no, sí, esta está buena. Y la trabajo y la publico. ¿De aquí cuándo la primera cámara a tu hijo? Él ya tiene 2 cámaras. La primera cámara que le di fue mi viejo iPod. Ya. Le di así como ya le maneja súper bien. Entonces el man fotografa. De hecho tengo un par de retratos hechos por él que me parecen súper bonitos. Y les sometí al mismo proceso. O sea, les boté, les volví a ver y digo, no, esta foto realmente es súper bacana. ¿Tú hablas con él algo de fotografía en sí o le dejas que él sea totalmente libre? Él me da clases de foto a mí. Estoy haciendo este proyecto de registrar la casa. Luego sentí la necesidad de registrar audios y video. A veces le dejo puesta la cámara ahí, después regreso a ver y le doy al man colgado, aplástate esto, el otro, esto, otro. Entonces, así como le digo, ¿qué estás haciendo? Entonces él me explica. Tengo un video grabado de él explicándome cómo funciona la cámara. No tiene límites entonces en esa parte. No, lo único que estoy pendiente es que no le suele a la cámara. Por lo menos a la principal que uso, no. Qué genial. Oye, qué excelente conversación. Qué bien para mucha gente que te digo que tiene... Yo creo que debes hacer este salto si es que quieres ser fotógrafo realmente. O sea, nuevamente pasar de los colores y de los filtros, de las lucecitas a contar algo, y ese sea el legado que dejamos cada uno como artista creador en esta parte de las imágenes. Te agradezco mucho, Gato, por ese tiempo. A vos por invitarme.